ha perseguido. El cambio tan drástico en la vida del apóstol Pablo. Pero antes estamos viendo el sufrimiento de los primeros cristianos en el libro de los Hechos. Estamos haciendo un barrido por el libro de los Hechos y estamos viendo cómo Dios permite el sufrimiento en sus hijos. Y estamos viendo cómo Dios obra grandemente en la vida de sus hijos a través del sufrimiento. Así que nuestro versículo lema, Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si usted ha memorizado este versículo, dice a través de muchas tribulaciones. También hemos visto nuestros versículos para memorizar. Estos son los versículos para memorizar. ¿Me puede ayudar usted a través del chat para cuál fue el versículo del jueves de la semana, el miércoles de la semana pasada? ¿Cuál fue el versículo que dimos para memorizar que se me olvidó? Misteriosamente se me olvidó cuál fue el versículo que yo di para memorizar la semana pasada. Creo que por ahí ya alguien lo está poniendo, me parece, si no me equivoco. Hechos 26:11. Hechos 26:11. Muy bien las personas que han puesto eso ahí. Ese era nuestro versículo para memorizar, Hechos 26:11. Y todos tienen que ver con lo que estamos viendo acerca de lo que es el sufrimiento de los primeros cristianos en el libro de los Hechos. Estamos viendo cuál es el propósito de este estudio, entender que Dios usa el sufrimiento para su gloria, entender que Dios usa el sufrimiento para su gloria. Con el permiso de Julie, cuando estaba en la UCI y su hija estaba ahí, ella me escribió, me dice, pastor, en estos momentos estoy orando y le acabo de decir al Señor que si Julietita va a estar mejor con él, que la lleve. O sea, hay que decir eso, ¿no? Hay que decir eso en esos momentos. Yo no sé si lo diría, honestamente, pero hay que decir eso en esos momentos y Dios usa el sufrimiento para su gloria. Dios usa el sufrimiento para hacernos madurar. Si no maduramos por la palabra, bueno, tendrá que ser a través de lo que es la experiencia. Alguien me dijo a mí cuando yo era joven y apuesto y bello, me dijo una gran lección que me dijo, Joaquín, hay dos formas de aprender. O aprendes por la enseñanza y el consejo o aprendes por la experiencia. Pero con Dios vas a aprender, sí o sí, no tengas la menor duda. El sufrimiento también Dios lo usa para movernos y sacarnos de nuestra comodidad, para movernos a la santidad y para tener lo que es un claro concepto del cristiano. ¿Cómo vamos a pasar este tiempo de pandemia, este tiempo en donde uno escucha tantas cosas? O lo pasamos como los hijos de Dios o lo pasamos como los hijos del diablo. Los hijos del diablo son aquellos que no han nacido de nuevo. Los hijos de Dios sí vamos a encontrar un propósito en este tiempo. Y este es el versículo que terminamos de ver la semana pasada. Lo voy a leer y dígame que usted no terminó con rabia con el apóstol Pablo. Dígame que no terminó enojado o enojada con el apóstol Pablo. Uy, con Saulo, qué ganas de tenerlo ahí en el cuello, qué ganas de tenerlo ahí a mi lado para decirle unas cuantas verdades. Pero la Biblia nos dice lo siguiente, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos. Llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Si yo le preguntara en esta noche, ¿usted terminó enojado con Saulo? Obvio, mire lo que le hacía a la iglesia. Mire lo que les hizo a sus hermanos en Cristo. Mire lo que este hombre hizo a la iglesia de Cristo en Jerusalén. No hay palabras para describir suficiente lo que él hizo. Pero la lectura de hoy, vamos a Hechos 9, 23 al 25, por favor. Yo quiero que usted lea ahora atentamente aquí en la pantalla, o lo tiene ahí en su Biblia. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 23 y 25. Me devuelvo
me devuelvo para que lea nuevamente nuestra lectura anterior. Mire lo que estamos leyendo eso, lo que hacía Saulo. Bueno, ahora vamos a leer 9:23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿A quién? Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos ¿de quién? Tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgado en una canasta. Capaz que la Biblia se equivoca. Oye, estamos hablando de Saulo. Estamos hablando del mismo Saulo que asolaba la iglesia, que maltrataba a los discípulos, aquel que arrastraba a los creyentes, a hombres y mujeres de la iglesia local de Jerusalén y los entregaba en la cárcel. Ahora estamos leyendo de que a Saulo lo quieren matar. Ahora Saulo está siendo amenazado, las acechanzas han llegado hacia él y la Biblia lo dice 2 veces, versículo 23, que querían matarle, versículo 24, de noche para matarle, y aquí la Biblia nos dice que los discípulos de Jesús, tomándole de noche, le bajaron por el muro descargándole en una canasta. Es por eso que esta noche veremos de perseguidor a perseguido. Cómo se dio vuelta. En Chile se dice cómo se dio vuelta la tortilla, cómo se dio vuelta la arepa. A aquel que perseguía, ahora resulta que es perseguido. ¿Cómo así? Recordemos un minutito. ¿Quién era Saulo? Versículo 58 de Hechos 7. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo consintió en la muerte de Esteban, aprobó la muerte de Esteban, participó de eso. Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte de Esteban. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Estos versículos ya los leímos, versículo 3, Saulo asolaba la iglesia. Bueno, pero ahora él es el perseguido. Ahora él es el que está siendo acechado. Ahora él es el que está siendo amenazado de muerte. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué de perseguidor ahora está siendo perseguido? Fíjese, vamos a leer Hechos 9, 23 al 25 nuevamente. Yo quiero que usted entienda la dimensión de lo que significa de ser un perseguidor ahora a pasar a ser un perseguido. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora, los judíos, todos lo resolvían matando a la gente. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaron las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahora usted imagínese al gran Saulo descolgado en una canasta por el muro en Jerusalén para salvar su vida. Ahora, la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, me encanta la Nueva Traducción Viviente, dice así: poco tiempo después unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo, dice, que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Permítame mostrarle esto. Saulo, de asolar a la iglesia, ahora es perseguido para matarlo, ahora es ayudado por los discípulos del Señor y ahora huye descolgado en una canasta. ¿Qué pasó que no me han explicado? ¿Qué pasó que no me han dicho? ¿Qué fue lo que sucedió en Saulo? ¿Qué pasó con él? Si nosotros leemos Hechos capítulo 9, versículo 20, este es Saulo. Mire lo que dice. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre?
Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fíjese usted cómo nos da ahora una mayor información acerca de este Saulo. Dice la Biblia que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Él, Saulo, decía que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora Saulo se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Permítame darle ahora un panorama general que usted lea desde el versículo 20 al versículo 25. Juntemos todos los versículos. Léalo por usted, por favor, unos minutitos y fíjese cómo ahora entendemos casi en su totalidad por qué el que perseguía ahora es el perseguido. Versículo 20, predicaba a Cristo, diciendo que era el Hijo de Dios, confundía a las personas, y Saulo se esforzaba en predicar el evangelio. Los judíos conspiran para matarlo y él ahora tiene que huir. Él ahora tiene que huir. Imagínese usted, mi amado hermano, cómo le ha cambiado la vida a Saulo. Le cambió 180 grados. ¿Cómo le ha cambiado a Saulo su vida? Y la Biblia nos va a decir cómo ha sido este cambio para Saulo. Mire lo que dice el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Mire dónde se iba a meter. Diciendo que este era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el Cristo. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Entonces los discípulos lo descolgaron por una canasta. Versículo nuevamente 21. ¿Qué pasa? Bueno, comienzan a florecer, comienzan a aparecer los enemigos de Saulo. Ahora, ¿se acuerda usted que yo le pedí permiso un minutito para decirle algunas veces algunas notas que hay en estos versículos que son interesantes que nosotros entendamos? Mire, ¿se acuerda arribita ahí en su pantalla? Dice que comentábamos que el apóstol Pablo recordaba mucho que fue un perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerda usted eso? Pablo tenía muy buena memoria. Y Pablo recordaba que él fue un perseguidor de la iglesia y en varios versículos del Nuevo Testamento de sus cartas, él dice, pero yo fui un perseguidor de la iglesia. Ahora mire lo que dice el versículo 25 de Hechos 9, que dice que a Pablo le descolgaron en una canasta por un muro. Fíjese cómo también en 2 Corintios 11, 32 y 33, Pablo se acuerda de ese incidente. Tenía muy buena memoria. Versículo 32, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Fíjese cómo Pablo recuerda ese incidente. Ese incidente fue marcante en la vida del apóstol Pablo porque él comenzó a experimentar la persecución. Él comenzó a experimentar lo que era ser acechado, lo que era ser querer muerto. Él comenzó a experimentarlo. Ahora usted se estará preguntando la misma pregunta que hay acá. ¿Qué le pasó a Saulo? ¿Por qué de perseguidor ahora pasó a ser un perseguido? ¿Por qué ahora él es el que está siendo amenazado de muerte? Bueno, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 9, versículos 3 al 10, yo le puse del 3 al 6 nada más para hacer más cortita la lectura, ahí tenemos la razón por la cual pasó de perseguidor a perseguido. Usted ya lo sabe. Ese día Jesús tuvo un encuentro con Saulo. En el camino a Damasco, Jesús se le apareció a Saulo y frenó en seco a este hombre que perseguía a la iglesia.
Imagínense, por favor, el relato en estos momentos, Hechos capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí está la razón por la cual ahora Pablo es perseguido. ¿Por qué pasó de perseguidor a ser un perseguido? ¿Sabe cuál es la razón? Ahora él es cristiano. Ahora él es un hijo de Dios. Ahora él tuvo ese encuentro con Jesucristo. Jesús tuvo un encuentro con Saulo. Muchos dicen Saulo encontró a Jesús. Qué pena, Jesús encontró a Saulo. Esa es la realidad. Y fíjese cómo Jesús llegó a la vida de Saulo y le cambió la vida por completo. Mi amado hermano, ahora usted y yo podemos entender por qué los judíos lo quieren matar, por qué él inmediatamente va a la sinagoga a predicar y por qué ahora tiene que huir en una canasta. Resulta que ahora está del lado de los cristianos, ahora está del lado de Jesús, ahora está del lado de aquellos que son perseguidos. Saulo, que en un momento más, en unos capítulos más, se convertirá en Pablo, ahora es Saulo el perseguido. Qué increíble, mi amado hermano, cómo cambia la vida. Qué increíble cómo el conocer a Jesús cambia la vida de una persona. Hay muchos que dicen: no, yo sí tuve un encuentro con Jesús y su vida sigue absolutamente normal. Aquí nos damos cuenta que el tener ese encuentro con Jesús, la vida te cambia por completo. Yo le he comentado de esa hermana que dijo: Jesús llegó a mi vida y dio un giro de 360 grados. Quedó igual. No, aquí vemos cómo a un hombre le cambió la vida por completo el hecho de haber conocido a Jesús. Ahora, permítame una nota más. Permítame una notita. Esta notita es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos y hemos dicho que hay personas que quieren separar lo que es el amor a Jesús y la iglesia y el compromiso con la iglesia. Hay personas que dicen: yo amo a Cristo, pero con la iglesia no quiero nada. Hay personas que dicen: no, yo sigo a Jesús, pero su novia, la iglesia, yo no quiero saber nada. Aquí en estos versículos nos muestra claramente que lo que le haces a la iglesia, se lo haces a Jesús. Mire lo que dice Hechos versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese cómo Jesús se identifica plenamente con su iglesia, la iglesia local de Jerusalén que estaba siendo perseguida. ¿Sabe usted que Jesús podría haber dicho: ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a los cristianos? Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Versículo 5, y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Que no estaba persiguiendo a la iglesia de Jerusalén local? ¿Que no estaba persiguiendo a los cristianos? Por eso puse esa frasecita abajo: lo que le haces a la iglesia, se lo haces a Jesús. A lo largo de mis años en el trabajo ministerial que Dios me ha permitido hacer, he conocido infinidades de personas y hasta yo mismo tengo que reconocer que por muchos años, cuando trabajé en una organización, por muchos años a veces no valoré lo que era la iglesia. No entendía lo que era la iglesia. Hasta que un día el pastor Samuel Pérez Millo, cuando estábamos acá en casa tomando un café y vino a la federación,
Él me dijo, Joaquín, tú debes entender que la única organización que Dios dejó en esta tierra para anunciar el nombre de Jesús fue su iglesia. Valora su iglesia, entiende lo que es la iglesia. Por eso Jesús le dice a Saulo, lo que me haces a mí, se lo haces a la iglesia. A ese grupo de hermanos que Dios ha perdonado. Si usted tiene indiferencia hacia la iglesia, tiene indiferencia hacia Jesús. No, pero yo alabo y amo a Jesús. Jesús dice, lo que le haces a la iglesia, me lo haces a mí. Si usted tiene pereza de ir a la iglesia a veces, le está diciendo a Jesús, tengo pereza de ir a lo que tú creaste como iglesia. Si usted no sirve al Señor en su iglesia, le está diciendo, yo no sirvo a Jesús. Mi amado hermano, míreme acá, por favor. Usted no puede separar su amor, su devoción, su servicio a Jesús de lo que hace a su iglesia. Esa es una nota fundamental que Saulo tuvo que entender ese día. Ahora, Hechos capítulo 9, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Solo un encuentro personal con Jesús cambia la vida de las personas. Mi amado hermano, Saulo venía hacia Damasco a perseguir a los cristianos, a seguir persiguiéndolos. Fíjese que ahora es Jesús quien toma las riendas de la vida de Saulo y le dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, acostumbrado a dirigir, acostumbrado a mandar, a organizar la persecución a los cristianos, ahora se enfrenta y conoce a aquel que va a dirigir su vida y le dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Solo un encuentro personal con Jesús cambia la vida de las personas. No hay otra forma, mi amado hermano. Y lo que voy a decir a veces parece duro para algunas personas, pero es la realidad bíblica. Mi amado hermano, si su esposa no conoce a Jesús, ella no va a cambiar. Si ella no tiene a Cristo, no se arrepiente de sus pecados, sus cantaletas, sus gritos, que usted quiere hablar con ella y que ahora sí va a cambiar, eso no va a suceder si no hay un arrepentimiento y no tiene un encuentro con Jesús. Si su esposo, si su hija, su hijo no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, no gaste palabras, no gaste cantaletas. Si es su papá, si es su hermano, si es su hermana, si es su mamá, que son muy queridos y deben ser queridos y respetados, pero entienda, mi amado hermano, que usted está tratando con una persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Ese jefe, ese compañero de trabajo, no cambiarán, no habrá un cambio en la vida de esas personas si no hay un encuentro personal con Jesucristo. Por eso Saulo pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido, porque la vida cambia completamente. Ahora, mire lo que dice el versículo 20, por favor. Mire lo que dice el versículo 20. Esta es la realidad de un nuevo convertido. Esta es la realidad de una persona que ya tuvo un encuentro con Jesús. Mírelo, por favor, y diga, wow. Enseguida, la palabra enseguida, como dice ahí, literalmente es inmediatamente, al instante. ¿Qué hacía? Predicaba a Cristo. La palabra predicar es la idea de la palabra heraldo. A viva voz, en voz en alto, Saulo se fue a la sinagoga. Vaya lugar que escogió para iniciar su cristianismo, el lugar de reunión de los judíos. Y vemos la valentía y la convicción de aquel que ahora se ha convertido en un fiel seguidor de Jesucristo. ¿Y qué era lo que decía Pablo? Que Jesús era el Hijo de Dios. Esta es la única vez que aparece en el libro de los Hechos esa frase, este era el Hijo de Dios. Luego en las epístolas aparece muchísimas veces que el apóstol Pablo le dice, pero mi amado hermano, mire lo que dice acá
de un recién convertido. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Alguien dijo que una verdadera conversión, un genuino cristianismo, te lleva a hablar de Jesús. No puedes callarte. Es tan grande lo que ha pasado en tu vida. Es tan fuerte la conmoción que causa el saber que ahora Jesús es tu Señor y tu Salvador, que lo único que quieres es hablar de Cristo. Y mire dónde Pablo se fue a meter. Ahora, fíjese otra nota. Se me olvidó decir nota. ¿Se acuerda que hemos dicho que Pablo ha tenido muy buena memoria? Él recuerda siempre que fue un perseguidor de la iglesia, a pesar de ser perdonado, él lo recuerda. Él recuerda también, cuando cuenta en sus cartas su vida, su testimonio, él recuerda que fue descolgado por una canasta, cómo se salvó ese incidente que marcó su vida, y cómo también Pablo, frente a Agripa, alguien dijo que este es el único rey que vivió agripado toda la vida, ese es un mal comentario. El rey Agripa, Pablo cuenta su testimonio y mire lo que dice en 26:20 del libro de los Hechos. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Como también Saulo recordaba cómo fue la primera vez que habló de Jesús. ¿Se acuerda usted la primera vez que habló de Jesús a alguien? No, pastor, no me acuerdo porque nunca ha existido esa primera vez. Un fruto, una demostración, una evidencia de que del verdadero cristianismo, que usted ha nacido de nuevo, que usted se ha arrepentido de sus pecados, es que usted no puede dejar de hablar de Cristo. Ahora Él se transformó en su Señor y su Salvador. Y usted y yo vamos a hablar de Cristo, no importa dónde. Ahora es obvio que sucedan cambios en la vida de Saulo. Mire lo que dice el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El cambio tan grande que Jesús hizo en la vida de Saulo. Es evidente el cambio. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ahora es evidente que Saulo es una nueva criatura. Una evidencia clara de la conversión es el hablar de Jesús. Permítame preguntarle algo en esta noche, mi amado hermano o hermana, y también para mi vida en primer lugar. ¿Es evidente el cambio en su vida desde que Jesús lo encontró a usted? ¿Es evidente el cambio en su vida desde que la gracia, la misericordia de Dios llegó a su vida, la salvación llegó a su vida? Porque aquí tenemos a un hombre en donde el cambio es evidente. Algo le pasó. Los judíos decían, bueno, ¿y este qué le pasó? ¿Alguien ha dicho de usted? ¿Alguien ha dicho de mí? Oiga, ¿qué le pasó? ¡Qué cambio tan evidente! Antes, era un hombre que vivía hablando de groserías. Antes era una mujer que vivía de mal genio. ¿Qué le pasó que cambió tanto? Y es ahí donde usted puede decir, es que Jesús me encontró. Es que su gracia me alcanzó. Ahora, todo es felicidad en la vida de Saulo. Ahora él es una nueva criatura, él es una nueva persona, ahora él ha nacido de nuevo, él ahora está predicando. Pero ¿qué pasa? Por supuesto, el que predicara en la sinagoga trajo consecuencias. ¡Ay, Saulo no se podía quedar callado! ¿Para qué se fue a meter a la sinagoga? Versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos. La palabra atónitos estaban perplejos, estaban maravillados, estaban absolutamente asombrados
Sus enemigos ahora, sus amigos antes, estaban asombrados, atónitos, perplejos, maravillados de qué pasaba con él. ¿Qué pasaba con él? ¿Y qué sucedió? Que ahora el apóstol Pablo comenzó a experimentar la persecución que antes él realizó. Ahora, Jesús dice, Hechos 9:23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Por haber ido a predicar a la sinagoga, ya Pablo está sentenciado a muerte. Y como les dije, los judíos todos resolvían matando a las personas. Pero fíjese cómo ahora él es el objeto de persecución y él es el objeto, la persona a la cual querían matar. De perseguidor a perseguido. ¿Cómo cambia la vida, Saulo? ¿Cómo te ha cambiado la vida ahora el tener a Cristo en tu vida? ¿Cómo todo es diferente? Ah, pero es que Saulo se fue a meter a la sinagoga, obvio. Quizás le pasó a usted. Nació de nuevo, Jesús le halló, se arrepintió de sus pecados, nació de nuevo, es una nueva criatura, es cristiano, y se le ocurre a usted hablar en una reunión familiar, se le ocurre hablar de ahora de Cristo, del Evangelio, y ahora todos lo miran extrañado, y ¿este qué bicho le picó? Y ahora no me digas que ahora se hizo de otra religión. ¿Le ha vivido eso? No, pastor, yo no voy a hacer eso porque yo no quiero tener problemas con mi familia, somos una familia muy unida, bueno, ellos se morirán y se irán al infierno, pero yo tranquilito con ellos. El apóstol Pablo no podía aguantar, no podía callar lo que había pasado en su vida en ese día camino a Damasco. Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16, Jesús le dice a Ananías, mire, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! Ven a Cristo y se te acabarán los problemas. Ven a Cristo y todo será felicidad. Ven a Cristo y te cambiará la vida. Por supuesto que le cambió la vida, pero le cambió la vida para bien ante los ojos de Dios. Fíjese cómo el mundo se vuelve en contra de aquel que es cristiano cuando habla por su fe. No somos dulces caramelos para este mundo, somos la sal, somos la luz. No estamos para agradar al mundo, estamos para predicar el evangelio y decir la verdad. Dios ya le había dicho a Ananías, este señor, Saulo, Pablo, tendrá que padecer por mi nombre. Ahora, versículo 23 nuevamente. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matar. Como les dije, los judíos todos lo resolvían matando. ¿Se acuerda usted qué más acordaron? En Juan 11:53, contra Jesús dijo aquel día, acordaron matar. Y a Esteban también lo apedrearon porque resolvieron matar. Los judíos todos lo resolvían matando a las personas, pero ahora el objeto de su persecución era Pablo. El falso evangelio que hoy se predica, que siguen desaparecidos los sanadores y milagreros, te dice, ven a Cristo y todo será felicidad. El falso evangelio te dice eso. Mire lo que dice el 23, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ven a Cristo y todo será felicidad. Ese es el evangelio falso. El evangelio falso es ven a Cristo y se acabarán los problemas. No, comenzaron tus problemas. ¿Por qué comenzaron tus problemas? Porque ahora Cristo se transforma en tu Señor y tu Salvador. Y ahora todo lo que Cristo es y te pide y que tú haces para su gloria es contrario al mundo. Mi amado hermano, nosotros vamos contra la corriente de este mundo. Mientras todos van para allá, usted y yo vamos hacia el otro lado. Cuando uno la gracia de Dios le alcanza, comienzan los problemas. Porque usted ya deja de mentir. Usted ya deja de hablar groserías.
Usted ya deja de andar en chistes raros, usted ya no es el que participa de esas cosas, usted ya no es... Y los demás comenzarán a marcarle que usted ya no es como ellos y usted no actúa como ellos. Por eso vienen los problemas. Por eso hay hijos que no se pueden llevar bien con sus papás, con su mamá. Por eso hay cuñados que no, ese cuñado no me puede ni ver. Obvio, porque como él es un hijo del diablo y usted es un hijo de Dios, es totalmente incompatible. Ven a Cristo y todos te amarán. Sí, claro, ¿cómo no? Para contar mi experiencia personal, la segunda vez que fui a Australia, mi mamá me llevaba, su hijo consentido por ser el más lindo, el más pequeñito, me llevó a Australia y estaba con ella, compartía, orábamos, ella sabía que yo ya estaba trabajando para el Señor, mi mamá creyente, pero mis dos hermanos no, y sobre todo uno de ellos. Y nunca olvido la oportunidad en que fuimos a un aeropuerto, ya al de Sydney, ya despidiéndonos, y yo estaba ahí al lado de mi mamá me decía, Tatito, te voy a echar de menos, ella me decía Tato. Yo decía también, mamá, pero oremos y el Señor está contigo y te cuida y me da un abrazo. Y nos paramos ahí y justo vemos ahí en el aeropuerto de Sydney, vemos un lugar dentro, en todo en dólares, carísimo. Y ella me dice, ¿tú, Tato, tienes reloj? No, mamá, yo no uso, no te preocupes, yo no uso reloj. Y había un reloj ahí que era una belleza que yo jamás hubiera podido comprar. Y ella me dice, yo quiero regalarte un reloj para que tú tengas de recuerdo el día que el Señor me lleve. No, mamá, no te preocupes, es muy caro, mira, yo no tengo, no te pongas a gastar en eso, ya me trajiste para acá, o sea, ¿qué más? Todo me lo has dado gratis. Vino, lo compró, le mandó uno a Consuelito, estábamos de novios en ese tiempo, y mientras mi mamá está pagando, mi hermano viene por detrás y me dice lo siguiente. Me dijo un par de groserías, que no las voy a repetir, por supuesto, ahora, y me dice, siempre has sido el consentido de la mamá, siempre has vivido de arriba gratis, siempre la mamá te lo ha dado todo y todo con la excusa de que sirves a tu Dios. Ven a Cristo y todos te amarán. Eso es parte del evangelio falso. Ven a Cristo y cambiará tu vida. Sí, va a cambiar. Realmente va a cambiar. Cristo va a cambiar su vida porque usted comenzará a experimentar la persecución. Comenzará a experimentar cómo su familia ya no lo quiere, cómo ya no lo invitan. No, pues, ¿y para qué lo vamos a invitar? Si no toma, no fuma, no se ríe, no dice chistes sucios. ¿Para qué lo invitamos? Tremendamente aburrido. Usted comenzará a experimentar cómo cambia su vida. Y es por eso que Saulo ahora es perseguido. Fíjese, Hechos 9:23. Alguien dijo lo siguiente. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle y alguien dijo así. Lo que le hizo a los cristianos, ahora le está sucediendo a él. Lo que él le hizo a los cristianos, ahora él lo está experimentando. Y la frase de abajo, alguien dijo así, en un libro, sus pecados fueron perdonados, pero las consecuencias quedan en la vida. Sus pecados fueron perdonados en ese encuentro con Jesús, pero ahora él está siendo perseguido. Mi amado hermano, ¿cómo ha cambiado todo? Ahora Saulo es el objeto de persecución. ¿Todo por qué? Porque Cristo ahora es su Señor y su Salvador. ¿Es usted perseguido ahora por ser cristiano? ¿Su familia ya la tienen de lejos? ¿Sus compañeros en el trabajo ya le hacen el vacío, como se dice? ¿Ya no es parte usted de eso? Si usted está sufriendo una persecución, está siendo mirado extrañamente, está siendo criticado, no es entendido por su cristianismo, bueno, significa que usted es creyente. Y no solamente eso, significa que usted está viviendo como Cristo quiere que viva. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo sufriréis persecución. Y desde aquí, Saulo comienza a ser perseguido. Desde aquí, Saulo comienza a experimentar lo que es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo no se amolda al mundo. El verdadero cristianismo no se adapta, no quiere agradar a todos.
El verdadero cristianismo es aquel que predica el evangelio y es perseguido. Mis amados hermanos, ahora entendemos por qué es perseguido. Porque Cristo es su Señor y su Salvador. Mis amados hermanos, versículo para memorizar, versículos, Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Y ahora voy a decir algo. Aquella persona que cuando nos volvamos a reunir presencialmente un domingo me diga todos estos versículos de memoria, yo le voy a regalar un libro. Le voy a regalar un libro de la vida del apóstol Pablo. Tome nota, escrito por John MacArthur, la vida del apóstol Pablo. Y usted se gozará con eso porque vemos cómo de perseguidor a perseguido. Mis amados hermanos, gracias por haber compartido en esta noche. Vamos a terminar orando. Y me gustaría, por favor,